Buenos días a todas y todos. Ahora sí, les damos la bienvenida a este taller regional que se lleva a cabo en el marco del proceso de participación de la estrategia climática de largo plazo. Hoy estamos en el taller de la región de la Araucanía. Y bueno, junto con saludarlos y agradecerles nuevamente su puntualidad y la asistencia también a esta actividad, eh, queremos también agradecer a todos los profesionales y representantes del Ministerio del Medio Ambiente y también de su Secretaría Regional Ministerial, quienes están hoy día participando también en este taller. Me presento. Mi nombre es María Luz Fará, yo soy de la consultora WSP y nosotros estamos a través del programa Euroclima y de la GIZ apoyando al Ministerio del Medio Ambiente a implementar estos talleres regionales de la propuesta climática de largo plazo. Vamos a iniciar contándoles que a este taller han sido convocadas personas y organizaciones de distintos ámbitos, desde la ciudadanía, la academia, el sector público, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y también representantes del Comité Regional de Cambio Climático y del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, entre otras personas. Y lo más importante es que la convocatoria de este taller ha sido siempre en participantes desde la región, porque lo que se busca trabajar el día de hoy es darle una mirada regional a este instrumento de la estrategia climática de largo plazo. Antes de comenzar la actividad, queremos explicarles un poquito respecto del uso de la herramienta Teams para quienes no estén familiarizados y así podamos desarrollar mejor la actividad. Primero tenemos aquí, vemos que hay una barra de herramientas que en muchos casos está localizada en la parte superior de la pantalla. Esa barra tiene varios botones, uno de ellos es el botón de micrófono, que es el primero que está acá. Este botón nos permite activar y desactivar el micrófono, entonces cuando nos toque tener la palabra podemos activarlo y si es que no nos toca tener la palabra les pedimos que por favor tengan su micrófono apagado para que evitemos cualquier tipo de ruido ambiente. El segundo botón que tenemos acá es el botón de la burbuja nos permite abrir y cerrar la ventana de chat. Esto nos permite abrir el chat y vamos a utilizar entonces el chat para comunicarnos, tanto nosotros desde la organización para poder enviarles información durante el taller y ustedes también nos pueden comunicar preguntas que tengan respecto de las presentaciones o también comunicar algún tipo de dificultad técnica que tengan, todo a través del chat. El tercer botón que tenemos es el botón de levantar la mano, que es una persona con una mano. Nos permite levantar la mano cuando queramos solicitar la palabra. Tenemos el cuarto botón, salen dos personas, que este botón nos permite visualizar las personas que están en la llamada. Este botón, además, nos puede ser útil activarlo y que cuando visualicemos las personas, ya que con esto nos va a permitir, si se fijan, cuando ingresa una persona, probablemente le salga un recuadro azul. Si activamos este botón y vemos las personas hacia el lado derecho, ya no nos va a salir ese recuadro azul, esa notificación. Y lo último, informarles que esta reunión está siendo grabada tal como se señala aquí en esta lámina y tal como se informó cuando cada uno de ustedes se inscribió en el formulario de inscripción para esta actividad. Entonces, ahora me gustaría revisar con ustedes el programa y contarles del propósito de la actividad del día de hoy. El propósito de hoy es darles a conocer la propuesta de la estrategia climática de largo plazo y por otra parte poder generar un espacio de diálogo que busca generar y recoger aportes a este documento con una mirada regional. Entonces, en el programa que vemos acá tenemos principalmente tres bloques. El primer bloque consta de varias etapas, una primera etapa de bienvenida y saludos iniciales, luego vamos a mostrarles un video de apertura que nos va a contar en el contexto de elaboración de la estrategia climática de largo plazo, luego tendremos una presentación de la jefa de la Oficina de Cambio Climático, quien nos va a presentar respecto de este documento de la estrategia climática de largo plazo que está actualmente en consulta pública. Posterior a la presentación tendremos un espacio de preguntas y aclaraciones. Para esto los invitamos desde ya a ir formulando sus preguntas a través del chat y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para responderlas. Luego vamos a presentarles la metodología del taller participativo, que será la segunda etapa del taller, y vamos a finalizar con un video que nos va a introducir y nos va a explicar el paso a paso de cómo cada uno de nosotros podemos ingresar nuestras consultas y nuestros aportes al documento que está en consulta pública en el portal del Ministerio de Medio Ambiente de Consulta Ciudadana.
Con esto termina la primera parte y luego vamos a la etapa 2, que es un trabajo participativo en grupos. Finalmente vamos a tener un tercer bloque donde vamos a juntarnos todos los grupos y vamos a ir contando brevemente qué salió, cuál fue el resultado de cada grupo de trabajo. Luego luego ya con esto vamos cerrando la actividad con unos agradecimientos de parte de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, bueno, habiendo revisado el programa, vamos a dar inicio a la actividad, partiendo con la etapa de saludo. Para esto vamos a iniciar con un saludo del Intendente Regional Víctor Manuel Manoli, quien nos ha enviado un saludo grabado para esta actividad. Vamos a proyectarlo ahora. Hola, soy Víctor Manuel Nazar, Intendente Regional de la Araucanía, y quiero darle la bienvenida a todos quienes se han sumado al taller ciudadano de la consulta pública de la estrategia climática de largo plazo de Chile. En una región donde la biodiversidad se une con la cultura ancestral de nuestros pueblos originarios, tenemos la responsabilidad de ser parte de un proceso histórico que nos va a permitir elaborar una estrategia para un desarrollo sostenible y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Entendemos el impacto que ha provocado la crisis climática en la vida de las personas. Sin embargo, nuestro gobierno se ha hecho cargo del desafío con una mirada de Estado, donde hemos enfrentado el calentamiento global con fuerza y compromiso a través del Ministerio del Medio Ambiente. A nivel latinoamericano, somos el primer país en comprometernos a la carbono neutralidad al 2050, a través de metas claras e instrumentos concretos. Por esa razón, me enorgullece que la Araucanía se haga presente a través de estos talleres que nos van a permitir determinar cómo mejorar la integración de las acciones y políticas estatales, considerando la participación de todos ustedes. Comité Regional de Cambio Climático, Consejo Consultivo y toda la sociedad civil en su conjunto. Espero que sea una jornada de provecho, de aprendizaje y sobre todo, donde podamos aportar desde la experiencia regional a la construcción de este instrumento climático. Reciban un afectuoso saludo de este Intendente Regional. Agradecemos el saludo del intendente y bueno, para continuar vamos a invitar a darnos un saludo a la asesora regional en gobernanza climática del programa Euroclima, Paola Vasconi. Gracias, María Luz. Muy buenos días a todas y a todas. Buenos días al intendente Víctor Manoli. Buenos días, Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. En nombre de la Unión Europea y su programa Euroclima Plus, me es muy grato darles la bienvenida en el día de hoy a este taller ciudadano que se realiza en la región de la Araucanía en el marco de la consulta pública y participación ciudadana de la propuesta de la Estrategia Climática de Largo Plazo. Para quienes no conocen, Euroclima Plus es el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que busca reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en la región, promoviendo la mitigación y la adaptación, la resiliencia y la inversión sostenible. Euroclima apoya a los países de Latinoamérica, entre ellos Chile, a través de acciones que conduzcan a la implementación de sus compromisos nacionales en el marco del Acuerdo de París. Chile ha sido líder en materia de cambio climático, siendo el primer país de Latinoamérica en presentar la actualización de su contribución determinada a nivel nacional en abril del 2020. Este liderazgo también se expresa en el trabajo que se viene desarrollando para formular la estrategia climática de largo plazo, instrumento clave para alcanzar la carbono neutralidad y para fortalecer la resiliencia del país. Es importante señalar que desde un comienzo la elaboración de este instrumento ha contemplado un proceso participativo, multiactor, multinivel, transversal y transparente, con la finalidad de construir una visión inclusiva y representativa a partir del aporte de los distintos actores del país. Esperamos que este taller del día de hoy sea de mucho provecho para todas y todos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Paola, también. Y por último, invitamos a este bloque saludos a Víctor Durán, a quien vemos aquí con su cámara encendida. Víctor Durán es líder del proyecto Vigilantes del Lago, del programa Reacciona por el Clima. Este es un proyecto de innovación social que plantea un modelo para proteger los lagos como principal fuente de agua dulce del mundo. Además, él es Ashoka Fellow, ganador de Camiseteados Chile y representante de la sociedad civil para la COP26. Adelante, Víctor, te cedo la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, desear el mayor de los éxitos a este importante encuentro en nuestra región de la Araucanía. Indicar que nuestro trabajo lleva alrededor de 20 años y lo que nosotros hacemos es empoderar a la comunidad como agentes de cambio para la protección de nuestros lagos. Normalmente uno piensa que Chile, sus fuentes de agua dulce están en sectores de glaciares, pero también es muy importante las fuentes de agua provenientes de los lagos y lagunas. Y también se piensa que nuestros lagos solo son los que están nombrados en la cueca de los lagos. Pero en realidad existen 15.000 lagos y lagunas en Chile, las cuales en general están muy desprotegidas, sobre todo sus cuencas, y nosotros trabajamos para la protección de estos cuerpos de agua. Nos parece fundamental tener estrategias de cambio climático, de adaptación, de resiliencia y de mitigación. Los lagos de aquí al año 2050 van a ser nuestras fuentes de agua potable. De hecho, hoy día, por ejemplo, nosotros trabajamos en el lago Puyehue y la localidad Entre Lagos ya obtiene el agua potable para la ciudadanía desde el lago Puyehue. Entonces no es descabellado pensar, y de acuerdo a los estudios que se han hecho, que nuestros lagos sean la fuente de agua potable. Por lo tanto, todos los esfuerzos deben estar dedicados, por lo menos en la zona sur del país, en proteger la calidad de nuestros lagos. Así que ese es el llamado nuestro, a proteger las cuencas, generar gobernanza y sobre todo involucrar a la comunidad como agentes de cambio y también entregar mayor empoderamiento a los municipios. Creemos que los municipios son claves en esta fase de adaptación al cambio climático y resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias también por el mensaje que nos transmites a todos los que estamos aquí en este taller respecto de la importancia de preservar y conservar este importante recurso. Bueno, para continuar vamos a mostrarles ahora un video que nos va a introducir al contexto bajo el cual se está elaborando la propuesta de estrategia climática de largo plazo. La crisis climática no está en cuarentena. Impacta fuertemente en la vida de las personas a nivel global y local, por lo que enfrentarla con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético. Chile ha establecido en su proyecto de ley marco de cambio climático la meta de lograr la carbono neutralidad y la resiliencia a más tardar el año 2050. La estrategia climática de largo plazo es el instrumento que define el cómo vamos a llegar a esta meta. Será el eje orientador de la política climática para transitar el desarrollo sustentable e inclusivo en nuestro país. La meta de ser carbono neutrales implica un trabajo sostenido en dos líneas de acción. Primero, conseguir una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, aumentar los sumideros naturales de carbono como son, por ejemplo, los bosques. Debemos aumentar nuestra resiliencia. Somos un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Disminuir los riesgos del cambio climático, aumentando la capacidad de adaptación de los territorios, disminuyendo su vulnerabilidad, avanzando hacia la seguridad hídrica y alimentaria, buscando el bienestar social y la protección de la biodiversidad. Es clave para lograr un desarrollo sustentable y resiliente frente al cambio climático. Estas son metas ambiciosas para el país. Para alcanzarlas, durante los próximos 30 años debemos implementar acciones concretas que requieren una visión de Estado que trascienda los gobiernos de turno y que contemple de manera transversal
a toda la sociedad, instituciones, gremios, la academia, organizaciones y a la ciencia como base para la toma de decisiones. La estrategia climática de largo plazo busca abordar estos desafíos y construir el camino para alcanzar estas metas. ¿Por qué elaborar una estrategia climática de largo plazo? El Acuerdo de París anima a los países participantes a formular y comunicar estrategias a largo plazo. Chile ha reforzado este compromiso en su proyecto de ley Marco de Cambio Climático. A la fecha, 29 de los 197 países que firmaron este acuerdo han entregado una estrategia de largo plazo. Solo 2 de estos países son latinoamericanos, México y Costa Rica, a los cuales prontamente se les sumará Chile, Perú y Colombia, países cuya estrategia se encuentra en etapa de desarrollo. Hoy Chile cuenta con una propuesta de estrategia climática de largo plazo elaborada en un proceso de participación temprana, multiactor, multinivel y transversal que se refleja en todo el documento. La participación temprana se desarrolló entre mayo del 2020 y abril del 2021 y contempló la implementación de talleres virtuales con 3 focos específicos. 1. Identificar instrumentos y objetivos para la acción climática. 2. Analizar las medidas para la carbono neutralidad y objetivos para la seguridad hídrica. 3. Incorporar la visión, realidad y desafíos territoriales para la acción climática. Las temáticas de cambio climático son transversales. Es por ello que todos somos parte de la solución. El trabajo en equipo entre el sector público y la comunidad toda es fundamental. Tenemos el deber ético y generacional de llevar nuestra experiencia desde las comunidades y los territorios, participando, levantando nuestra voz y plasmando nuestros conocimientos para construir una estrategia climática. El mayor desafío que tenemos como científicos para poder aportar en estos instrumentos es el traspaso de la información y resultados científicos hacia información que pueda ser utilizada de manera fácil en la toma de decisiones. Nuestro rol es traducir esa información científica existente que va cambiando rápidamente entre algo que uno pueda practicar y finalmente llevar a la acción. Es una herramienta muy potente para atraer inversión de calidad, para dar señales de inversión a los inversionistas respecto de lo que queremos como país y nos permite entonces establecer una ruta para trabajar todos en función de eso. Es súper relevante que estos sectores trabajen en conjunto con el Estado, generando sinergias en el proceso de desarrollo y consulta de la estrategia climática local. La estrategia que sigamos todos, Chihuahua, debe respetar este territorio, que desde siempre mitiga la emergencia climática, más que cualquier tecnología. Por la salud de todos, Paisuma Tatainti, Pachamama. La estrategia climática de largo plazo guía la acción climática del país y permite definir cómo avanzaremos a la meta de carbono neutralidad y resiliencia al 2050, alinear la planificación sectorial a corto y mediano plazo con una visión país a largo plazo, considerando el llamado internacional y la evidencia científica. Proporcionar objetivos y metas claras para impulsar la acción y planificación a corto y mediano plazo y lograr la implementación de la contribución determinada a nivel nacional, conocida como NDC. Contribuir a las metas globales de mitigación y adaptación, incorporando el proceso permanente de revisión y actualización de la NDC como parte de los procesos contenidos en la estrategia. Alinear las políticas y metas nacionales y subnacionales, apoyando la planificación de desarrollo sectorial y local. A partir del trabajo realizado en la etapa de participación temprana, se elaboró una propuesta de estrategia climática de largo plazo, construida sobre la base de 5 fundamentos principales que orientan los compromisos con la visión de largo plazo. Base en la ciencia, gobernanza climática multinivel y multiactor, pilar social, costo-efectividad, soluciones basadas en la naturaleza. A nivel sectorial, se integran las visiones de largo plazo, señalando los objetivos y metas comprometidas para el proceso de transición sectorial y de áreas de integración.
La acción climática se integrará de manera formal y permanente en la gestión de los gobiernos regionales y municipios a través de los principales instrumentos de gestión y planificación. La estrategia también define medios de implementación, los cuales permitirán contar con una sólida base de conocimientos, nuevas tecnologías y financiamiento. La participación ciudadana formal de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo busca abrir espacios para sugerencias, opiniones y aportes que sabemos contribuirán a mejorar la estrategia climática de largo plazo. Esta participación se extenderá hasta el 30 de julio. Tendremos talleres ciudadanos virtuales para cada región del país, de manera de abrir espacios de diálogo y conocimiento. Y también talleres de diálogos enfocados en los conocimientos ancestrales para la acción climática. Los invito a participar activamente, a presentarnos y entregar sus observaciones. Todas las observaciones serán analizadas, evaluadas y respondidas para enriquecer la estrategia climática de largo plazo, que será presentada ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación y posterior presentación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la UNFCCC, que en la COP26 se desarrollará en noviembre de este año en Glasgow. Los invito a ser parte de este importante proceso. Un fuerte abrazo. Bien, ahora vamos a continuar habiendo revisado ya este video, vamos a continuar con la presentación de la jefa de la Oficina de Cambio Climático, Carolina Urmeneta, quien aquí acaba de ver su cámara, quien nos va a contar ya más en detalle cuál es el contenido de esta propuesta de estrategia climática de largo plazo que está en consulta pública. Así que bienvenida, Carolina, te damos la palabra. Muchas gracias, María Luz. Y muchas gracias también por las palabras de bienvenida, por la experiencia de Víctor, también por todo lo que nos llamó, ¿cierto?, respecto a los lagos. Y muy agradecida a los casi 40 que ya somos aquí en este taller, porque estén trabajando con nosotros esta mañana de un día helado, ¿cierto?, donde vamos a conocer de qué se trata la estrategia climática de largo plazo. La estrategia climática de largo plazo es un documento largo de 120 páginas, así que tenemos el desafío hoy día de presentárselos en 20 minutos para que después podamos tener este trabajo al que nos está invitando María Luz y todo el equipo, ¿cierto?, de medio ambiente, para poder conocer y que ustedes puedan conocerlo y podamos conversar respecto a distintas temáticas de esta propuesta que está en participación ciudadana desde el 27 de mayo hasta el 30 de julio. Entonces, hoy día, para ponernos un poco todos en la misma página, y ya lo adelantaba la ministra en el video, ¿cierto?, y también en lo que nos comentaba Paola y el intendente, Chile ha trabajado en una política climática de Estado. En eso tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático que consolida y fortalece la forma en que trabaja Chile y que nos organizamos para enfrentar el cambio climático. Y este proyecto establece la meta de la carbono neutralidad y avanzar a la resiliencia más tardar al año 2050. Es un proyecto que ingresó en enero del 2020 al Congreso, en agosto del 2020 fue aprobado en general por unanimidad en la sala del Senado y la semana pasada fue aprobado en particular por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Es decir, nosotros esperamos que ahora durante este mes pase a votación en particular en la sala, con lo que esperamos que se termine el primer trámite y podamos pasar al segundo trámite a la Cámara de Diputados. Toda la tramitación del proyecto y todo el proyecto releva mucho la ciencia y que se tomen decisiones basadas en la ciencia. Y eso fue algo que pudimos hacer durante la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y por lo tanto en general todas las mejoras que se le hicieron fueron mejoras con una base científica y técnica bien importante, así que es un proyecto que está quedando muy sólido en ese sentido. Otra cosa muy importante respecto a la política climática de Estado en Chile es nuestra contribución determinada a nivel nacional, la NDC. Se me fue la presentación, voy a volver a subirla, denme un segundo. Pero la NDC es el compromiso que establece Chile para avanzar en cambio climático y esto es una obligación para todos los países que firmamos el Acuerdo de París, ¿ya? La primera NDC la tuvimos que presentar todos los países antes de firmar el Acuerdo de París, el 2015, y es obligatorio, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de París, presentar una actualización ambiciosa cada 5 años.
Y eso fue lo que hizo Chile el año 2020, en medio de la pandemia, donde presentamos nuestra actualización de la ANS, que es lo que ustedes ven ahí en la diapositiva, con nuestros compromisos en mitigación, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en adaptación y en integración, que tienen que ver con los tipos de acciones que tienen sinergias muy importantes, tanto con la mitigación como la adaptación, como son los ecosistemas, en el fondo naturales como los bosques, ¿cierto? Los humedales y turberas, lo que tiene que ver con economía circular y lo que tiene que ver con los océanos. Toda esta NS está mandatada, y el primer compromiso que tiene es un pilar social, ¿ya? Que lo que busca es que en este proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para llegar a la carbono neutralidad, nosotros lo hagamos en un proceso de transición justa, y que además todos los compromisos establecidos en la ANS muestren en el fondo cómo aportan y cómo hacen sinergia con los objetivos de desarrollo sostenible. La ANS lo que tiene en la práctica son nuestras metas al año 2030, es decir, son metas intermedias en este camino a la carbono neutralidad, y son metas siempre desde una mirada nacional. Entonces, la gran pregunta que viene, ¿cierto?, es, ok, ¿cómo bajamos esto a la realidad? ¿Cómo lo bajamos qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que tenemos hoy en esta estrategia climática de largo plazo que tenemos en Participación Ciudadana. ¿Por qué hacemos una estrategia climática de largo plazo? Esto es una invitación que nos hace el Acuerdo de París a todos los países a esforzarnos por formular y comunicar estrategias de largo plazo, ¿ya? En la NDC, que es lo que estábamos viendo antes, es obligatorio. La estrategia de largo plazo es una invitación que se plantea como un instrumento muy importante, donde los países dicen el cómo van a avanzar hacia sus metas. Y para tener una idea, a nivel internacional existen 29 países que tienen estrategias de largo plazo. Los 29 países, en su gran mayoría, son del hemisferio norte, es decir, países desarrollados. En América y en Latina y el Caribe tenemos que México tiene estrategia climática de largo plazo, Costa Rica también, pero en la América del Sur no tenemos los países estrategias de largo plazo, porque nos cuesta decir cómo queremos avanzar con una mirada de largo plazo. Nos cuesta asegurar, ¿cierto?, que vamos a avanzar todos los gobiernos en esa línea, y por lo tanto, este es el ejercicio que Chile tomó la decisión de hacer siendo presidencia de la COP, ¿cierto?, que tuvimos un empuje importante en esta materia y que hoy día le estamos presentando. ¿Qué es lo que tiene la propuesta de estrategia climática de largo plazo de Chile? Tiene 8 capítulos, ¿ya? Estas 120 páginas que yo les decía al principio se dividen en 8 capítulos que yo les voy a explicar a continuación de qué se trata. El primer capítulo tiene los antecedentes principales, que ya los conversamos, ¿cierto? Tenemos el Acuerdo de París, tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático, tenemos la NDC y tenemos también sistemas de información que son base para poder tomar buenas decisiones y desarrollar estos instrumentos. ¿Como cuáles? Como el Sistema Nacional de Inventario, que es lo que ustedes ven ahí con el número 4, que nos muestra en detalle las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile entre el año 1990 y el año 2018. Y tenemos el Atlas de Riesgo Climático, que nos muestra los riesgos de los potenciales impactos que va a tener el cambio climático en cada una de las comunas de Chile. Por lo tanto, tenemos información para poder tomar decisiones también respecto a la adaptación y a la mitigación. El capítulo 2 tiene nuestra visión al año 2050 y los fundamentos de construcción de la estrategia climática a largo plazo. Nuestra visión la conocemos, es la que está en el proyecto de ley marco de cambio climático, que tomó la NDC y que ahora también toma la estrategia climática a largo plazo. Por lo tanto, todo sigue esta lógica de que queremos llegar, tal como nos pide la ciencia, a ser carbono neutrales y resilientes al año 2050. Y para eso la estrategia define fundamentos de construcción que son clave. Tenemos la gobernanza climática basada en el proyecto de ley marco de cambio climático, la costo-efectividad como lo que nos permite priorizar medidas que, siendo eficaces para la mitigación y la adaptación, son también las que tienen menores costos económicos, ambientales y sociales. Las soluciones basadas en la naturaleza como un aporte tanto para la mitigación como para la adaptación, donde el Comité Científico de Cambio Climático nos ha apoyado bastante en poder tener propuestas de temas asociados a soluciones basadas en la naturaleza, como son los bosques, la agricultura, los humedales, las ciudades, los ecosistemas marinos y la criósfera andina, que se incorporan en esta propuesta de estrategia climática de largo plazo. Y el pilar social, que yo ya se los mencionaba, que lo teníamos en nuestra NDC, la contribución determinada a nivel nacional, y que en el caso de la estrategia climática se refuerza con un nuevo compromiso que tiene que ver con darle
un especial énfasis a la visibilización de los conocimientos ancestrales y los temas relacionados con equidad de género. Y un quinto fundamento de construcción que tiene que ver con la base científica, que es lo que conversábamos al principio, la relevancia de que las decisiones se tomen basadas en la ciencia. El capítulo 2 tiene también cómo ha sido el proceso de elaboración participativa de esta propuesta de estrategia climática de largo plazo, que se empezó a elaborar en mayo del 2020 y durante mayo del 2020 y abril del 2021 tuvimos más de 70 talleres con más de 2.000 personas donde conversamos respecto a cuáles deberían ser los contenidos que debería tener esta propuesta de estrategia climática a largo plazo, que a partir de esa información nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente coordinamos con los distintos ministerios sectoriales para poder hacer esta propuesta que hoy estamos presentando a participación ciudadana. La participación ciudadana, como les decía, dura hasta el 30 de julio y acá tenemos la oportunidad de que ustedes puedan entregarnos sus observaciones, sus sugerencias, sus comentarios, sus reclamos, para que nosotros podamos revisarlo y también contestarles. Nosotros tenemos la obligación de contestar cada uno de los comentarios que recibamos y a partir de eso mejorar la estrategia climática de largo plazo que tenemos el compromiso de presentar en la COP26, es decir, durante las primeras semanas de noviembre, a la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático. El capítulo 3 de la estrategia tiene lo relativo a la mitigación, es decir, cómo va a ser nuestro camino a la carbono neutralidad. Sabemos que queremos llegar a la carbono neutralidad. Aquí ustedes ven un gráfico que muestra cómo ese escenario rojo es el escenario de referencia, cómo Chile, si no tomaba la decisión de ponerse la meta de la carbono neutralidad, iba a seguir subiendo en sus emisiones y cómo nos estamos comprometiendo a cambiar, a hacer un punto de inflexión y cambiar esta curva y tomar esta curva verde, ¿cierto? Que va hacia la baja. Y lo que tenemos ahí en una meta intermedia entre el año 2020 y el año 2030 es lo que está establecido en la ANS, que es un presupuesto de carbono que corresponde a las emisiones acumuladas entre el año 2020 y el año 2030 que Chile puede emitir. Ese es nuestro compromiso. No vamos a emitir más que eso. ¿Por qué hablamos de emisiones acumuladas o de presupuesto de carbono? Porque la ciencia nos ha demostrado que la clave para poder mitigar el cambio climático tiene que ver con las emisiones acumuladas. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero, el CO2, el metano, etcétera, duran cientos de años en la atmósfera y por lo tanto lo que nos preocupa y lo que genera el cambio climático y el calentamiento global son la acumulación de gases de efecto invernadero. Y es por eso que Chile se compromete en un compromiso ambicioso a emitir máximo 1.100 millones de toneladas de CO2 equivalente entre el año 2020 y el año 2030. ¿Y qué es lo que hace la estrategia climática de largo plazo al plantearnos el cómo? Lo que hace es mostrarnos cómo se divide esta meta que es nacional en emisiones acumuladas en sectores. ¿Y cuáles son estos sectores? Son los establecidos en el proyecto de ley marco de cambio climático que tienen una representación ministerial. Tenemos al Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, Minería, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Vivienda. ¿Cómo hacemos esta división? No es tan directo y no es tan simple, porque nosotros tenemos las acciones de mitigación o las medidas de mitigación que nos permiten ir reduciendo las emisiones, como cuáles, por ejemplo, ustedes ven ahí en esa tabla, ¿cierto? El cambio modal de transporte. El cambio modal de transporte claramente es responsabilidad y es liderado por un Ministerio de Transporte, pero el Ministerio de Transporte no lo puede hacer solo, requiere que las ciudades estén pensadas de manera de que se promueva el transporte limpio y que también esté construida la infraestructura, por ejemplo, para tener vías exclusivas para el transporte público o ciclovías, ¿cierto?, para los que nos gusta andar en bicicleta. Y eso es lo que se debe coordinar. Por lo tanto, para cada medida, lo que hicimos fue determinar quién es el responsable o el que lidera y quiénes deben estar involucrados y deben acompañar. Y a partir de eso, determinar cuál es el esfuerzo de mitigación que debe hacer cada sector y con eso, cuál es la cantidad máxima de emisiones que puede emitir para no sobrepasar la meta que tenemos establecida a nivel nacional en la ANS. Perdón que estoy con un poco de ruido, espérenme un segundo. Perdón, que estoy con niños aquí en teletrabajo y me tocaron aquí un poco de ruido. El capítulo 3 tiene, además de lo que estamos hablando, las medidas de carbono negro, que es el hollín que conocemos, ¿cierto? Que afecta a muchas de las ciudades del sur, donde también tenemos ciudades de la región de la Araucanía, donde tenemos un compromiso en la ANS
de reducir al menos un 25% de las emisiones al 2030 con base al 2016. ¿Y qué es lo que nos dice la estrategia? El cómo. El cómo vamos a avanzar a esas reducciones, donde tenemos una reducción en la edificación sostenible, en la intensificación de la calefacción distrital, en el retiro de centrales a carbón, en el uso del hidrógeno, ¿cierto?, en distintos usos motrices, la electromovilidad, etc. El capítulo 4 tiene la adaptación, donde Chile establece que debemos avanzar en un proceso de planificación del desarrollo a nivel país, región y comuna para hacer frente a los impactos y riesgos climáticos presentes y futuros. ¿Cómo hacemos esto? Esto es un proceso, ¿cierto? Y por lo tanto, debemos evaluar los riesgos climáticos a partir de la información del Atlas de Riesgo Climático, identificar y diseñar las medidas que requerimos para disminuir nuestra vulnerabilidad. Por ejemplo, estamos hablando de que si vemos que tenemos asentamientos humanos que están construidos donde es posible que ocurra un aluvión, ¿ya? Debemos hacer medidas para evitar que eso ocurra. No podemos trabajar sobre la amenaza, pero sí podemos trabajar sobre la exposición y también sobre la vulnerabilidad, ¿ya? Luego debemos implementar esas medidas y luego hacer el monitoreo, evaluación de la medida y definir indicadores. Acá, en general, la adaptación ha ido avanzando más lento que la mitigación porque es más difícil de monitorear y es más difícil de medir a nivel internacional. A nivel internacional no existen indicadores y metas concretas y específicas. Y por lo tanto, ¿qué está haciendo Chile? Chile, en su estrategia climática de largo plazo, está comprometiendo el tener un sistema de indicadores que se dividen en dos grandes tipos. Los indicadores de proceso, que nos muestran cómo vamos implementando las medidas de adaptación en los distintos sectores y en los distintos territorios, y cómo vamos avanzando en la eficacia y el resultado de esos indicadores. A partir de lo que tenemos en el Atlas de Riesgo Climático, podemos ir evaluando cómo vamos disminuyendo la eficacia y cómo vamos, modificando, ¿cierto?, la exposición y cómo vamos aumentando nuestra resiliencia frente a los impactos del cambio climático. El capítulo 5 tiene las contribuciones sectoriales y de las áreas de integración. ¿Qué significa esto? Tenemos, y ustedes lo pueden ver ahí, 11 sectores y 3 áreas de integración que tienen definida en su estrategia climática la visión, los objetivos y las metas de mediano y largo plazo para cada uno. En total, tenemos 319 metas de adaptación y mitigación y tienen una bajada a los territorios. ¿Cómo tienen una bajada a los territorios? Por ejemplo, cuando nosotros estamos estableciendo que un sector transporte tiene una visión y tiene objetivos para avanzar en las metas que estamos estableciendo, también se establece que ese sector en su plan de mitigación debe especificar dónde va a realizar las acciones, en qué regiones, en qué comunas, cómo van a avanzar esas acciones específicamente. Y además tiene en el capítulo 6, la estrategia climática de largo plazo, la gestión del cambio climático a nivel subnacional. Acá tenemos 4 objetivos que nos llevan a avanzar en la gestión a nivel subnacional respecto al desarrollo de planes de acción regional de cambio climático y planes de acción comunal, el fomentar la integración de criterios de adaptación y mitigación, la participación de gobiernos subnacionales y el financiamiento climático a nivel subnacional. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una hoja de ruta que nos muestra cuáles son las metas que vamos a ir cumpliendo. Acá tenemos una parte que ustedes están viendo ahí de las 319 metas que tiene la estrategia, que nos van diciendo cómo vamos avanzando en el cierre, por ejemplo, de centrales a carbón, en el aumento de las energías renovables y, por ejemplo, en la construcción de ciudades y que tengamos viviendas, ¿cierto?, mucho más sustentables, con aislación térmica, biodiversidad que está protegida y que se conserva mediante, por ejemplo, el desarrollo de planes de restauración, ¿cierto?, que se van a estar implementando en 1 millón de hectáreas, 2,5 millones de hectáreas al año 2050, la protección de especies amenazadas y el avance, muy importante también, en ciudades que sean más sustentables, ustedes lo ven aquí en la parte de abajo de la diapositiva, el desarrollo de planes de movilidad, ¿cierto?, maestra sustentable, de ciclovías que sean inclusivas, el 100% del transporte urbano público electromóvil al 2040, y también lo ven más abajo, ¿cierto?, en la diapositiva, lo que tiene que ver con los océanos, ¿ya? Chile es un país que tiene 4.000 kilómetros de costa, donde debemos preocuparnos de los efectos del cambio climático en los océanos y preocuparnos de cuidarlos también, y por lo tanto hay medidas específicas. Tenemos el capítulo 7, la costo-efectividad, con las
de las medidas al 2050 que está dividido en dos, en los costos de la inacción en la adaptación, que nos muestran cuáles son los costos de no tomar las acciones de adaptación. Por ejemplo, en la agricultura, donde se ve que los mayores impactos están no hacia el sur, sino que hacia el norte y la zona central, pero vemos, por ejemplo, hacia el sur que existen algunos impactos relacionados con los frutales, ¿cierto? Y cómo esto se puede ver como una oportunidad, por ejemplo, los cultivos de alfalfa y papa, donde las condiciones van a ser mejores para la agricultura. En la pesca, también lo vemos en los puertos y en las playas, y en la biodiversidad se ve un efecto bastante importante en las regiones del sur, producto de la pérdida de superficies de ecosistemas, si es que no tomamos acciones, ¿ya? Y eso es lo que debemos hacer, tomar acciones, y para eso es esta estrategia. En el caso de la mitigación, que tiene que ver con la reducción de gases de efecto invernadero, sabemos que la carbono neutralidad requiere costos de inversión del orden de 50.000 millones de dólares. Pero sabemos también que eso tiene oportunidades importantes para Chile y resulta en ahorros directos netos del orden de 30.000 millones de dólares que pueden resultar en un aumento de 4,4% del PIB al año 2050. Y además de eso, tenemos beneficios indirectos que son clave también para las comunidades, donde, por ejemplo, se ve la región de la Araucanía como una de las regiones que destaca en los beneficios producto de la reducción de material particulado gracias a la carbono neutralidad. Por último, ya estamos terminando, tenemos el capítulo 8, los medios de implementación, donde tenemos los principales lineamientos y avances a la fecha en el desarrollo de capacidades y el empoderamiento climático, el desarrollo y transferencia de tecnología y la estrategia de financiamiento financiera de cambio climático. Tenemos el sistema de monitoreo, reporte y verificación basado en el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París y el proyecto de ley marco de cambio climático, que contempla los sistemas que ustedes pueden ver ahí respecto a poder hacer un monitoreo, reporte y verificación de la estrategia. Y aquí estoy terminando porque gana María Luz, ¿cierto? Que ya me está haciendo señas por el tiempo, que lo que busca la estrategia entonces es que todos los territorios y sectores de la economía nacional incorporen el cambio climático en su gestión diaria y en su planificación en el mediano y en el largo plazo, y para eso define los lineamientos, objetivos y metas en materia de cambio climático de manera transversal e integrada, de modo que orienta y se relaciona con los instrumentos de gestión del cambio climático a nivel sectorial y a nivel territorial, en las regiones y en las comunas. La estrategia la hemos desarrollado con un importante apoyo internacional, tanto técnico como financiero. Escuchábamos al principio, ¿cierto?, a Paola Vasconi, de Euroclima Plus, y hemos tenido muchas otras instituciones que nos han estado apoyando a realizar distintos estudios para poder elaborar esta estrategia. Finalmente, como ya conversábamos, la estrategia está en consulta ciudadana hasta el 30 de julio, así que la invitación es a que nos acompañen ahora en el taller y a que puedan ingresar formalmente sus observaciones en esta plataforma. Así que muchas gracias y disculpa, María Luz, que me pasé unos minutitos. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Estuviste justo en el tiempo, así que estamos súper bien. Ahora vamos a iniciar este espacio para preguntas y respuestas. Para esto, además de nuestra expositora Carolina Urmeneta, nos acompañan también José Ignacio Selles de la Oficina de Cambio Climático y Gabriel Mendoza del Departamento de Ciudadanía, ambos del Ministerio del Medio Ambiente, y también nos acompañan desde el equipo de la Seremi del Medio Ambiente, Pablo Charran, que vemos también que activó su cámara. Así que con esto vamos a dar inicio a las preguntas. Ya hemos recibido varias preguntas a través del chat, así que las vamos a ir agrupando para poder ir planteándolas según temáticas en la medida de lo posible. Han llegado dos preguntas que tienen que ver con temas de capturas de carbono, así que las voy a leer juntas. Tenemos una primera pregunta de Alejandra Quebeque. Ella indica que es presidenta de la ONG INDEPRO y perdón que no sepa leerlo, SCO2, que es un proyecto de área protegida privada de Curacautín, y pregunta respecto de los sumideros de carbono, y pregunta específicamente si se ha planteado el pago por servicios ecosistémicos a pequeños propietarios de bosque nativo que tienen proyectos de conservación privada. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es de Alejandro Bañados, que es de CUNCO y es de la sociedad civil, y pregunta qué estudios se han realizado para definir las medidas de captura. Y pregunta si es posible forestar la cantidad de hectáreas que mencionaba Carolina en su presentación, y también pregunta, además de si es posible, si existe, la pregunta es si cuánto carbono podrían secuestrar esas hectáreas, cuánto costaría y cómo sería en específico. O sea, pregunta más detalle de las hectáreas que mencionaba Carolina en su presentación a forestar.
Vamos con esas preguntas primero y después Perfecto. le damos una segunda ronda. Súper buena las dos preguntas y muy relacionadas, ¿cierto?, con las actividades en la región. Y respecto a la primera, efectivamente, nosotros y a través de la CONAF estamos avanzando en proyectos de pagos por servicios ambientales para la forestación que sea sustentable. De hecho, ahí hay un proyecto que se está iniciando con el Banco Mundial y otro con el Fondo Verde del Clima, donde quien los desarrolla es la CONAF, ¿ya? Con el apoyo de nosotros, obviamente, en lo que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo se desarrollan las capturas de carbono y que estas, aquí, súper bueno porque súper buen ojo, en el fondo, lo que estaba en esta diapositiva que yo les mostré son las metas que ya están establecidas en la NDC respecto a la forestación y respecto al manejo sustentable, que también tiene respecto a la degradación de incendios. Pero, ¿qué es lo que les quiero contar? Es que respecto a la forestación, y me voy al tiro también a agarrar a la pregunta 2, efectivamente es complejo, porque es difícil de lograr, ¿cierto? Y se requieren recursos, por lo tanto, son muy bienvenidos los recursos internacionales como los del Banco Mundial, que es para el pago de servicios por resultados, y también contarles que en el contexto de la recuperación, ¿ya?, que se han activado fondos adicionales en acuerdo, ¿cierto?, con el Congreso, etcétera, se han destinado recursos para la forestación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la recuperación sustentable de Chile, tenemos la asignación para poder forestar entre el año 2021 y el 2022 con pequeños y medianos propietarios 24.100 hectáreas, ¿ya? Eso es avanzar claramente hacia estas 200.000 hectáreas que están en la meta de la ANS y que se van a empezar a implementar ahora y que quien los implementa es la CONAF. Lo que es muy relevante es que esas forestaciones son en línea con lo establecido en la NDC, es decir, son metas que son de integración, por lo tanto consideran tanto la captura de carbono, que obviamente nos interesa para poder llegar a la carbono neutralidad, como también la adaptación. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cómo se ve la adaptación? Por ejemplo, con sean forestaciones que, si están cerca de recursos hídricos, deben proteger, por ejemplo, los caudales proteger, perdón, por ejemplo, los cauces, ¿cierto?, en sus cabeceras de cuenca, o trabajar con las comunidades, ¿cierto?, que son aledañas para poder asegurar que sean unidades que sean integradas y que se trabaje de esa manera. Entonces, eso es un nuevo desafío, claramente es un desafío muy ambicioso. La NDC de Chile ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como ambiciosa, así que eso es parte de lo que estamos trabajando también ahora. Muchas gracias, Carolina. Han llegado otras preguntas en el chat, así que también las vamos a agrupar para seguir avanzando. También, precisando también la pregunta anterior, se precisa con... llegaron otras más, perdón, me confundí justo llegaron varias preguntas en el último segundo y se me perdió la pregunta. Ya. Hay más preguntas respecto a los temas forestales. Pregunta si para los proyectos que ya están que ya existen de protección, si se considera algún tipo de apoyo. Y también hay otra pregunta que es de la misma persona que había preguntado antes. Y también hay una pregunta de Solange Santander, de la Municipalidad de Ercilla, que pregunta cuál es el porcentaje de árboles nativos para reforestación en esta meta y cuánto introducido. Entonces, eso, es decir, cerramos como la parte forestal y podemos después hacer otras preguntas que han llegado de seguridad hídrica, residuos, etcétera. Perfecto, súper bueno. Mira, sí, como les decía, está contemplado, ¿cierto? En el caso de este apoyo con el Banco Mundial, pago por servicios ambientales es un proyecto que la CONAF está poniendo en marcha ahora y que por lo tanto lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es tomar contacto ahí, los que estén interesados, ¿cierto?, directamente con la Seremi, ¿cierto?, de Agricultura ahí, que tiene que ver con los temas forestales, y poder postular a esos proyectos porque eso existe ya, ¿ya? Y nosotros les podemos mandar más detalles, pero lo más directo, ¿cierto?, es verlo directamente aquí en el mismo territorio. Y con relación a cómo son esas forestaciones, las forestaciones que tienen que ver con el Banco Mundial han sido desarrolladas con un proceso que nosotros también hemos tomado mucho y que tiene que ver con lo que yo les decía, con estas condiciones para la forestación en la ANS. Son forestaciones que deben tener salvaguardas ambientales y sociales, ¿ya? Porque hemos tenido, y usted, y a eso también van las preguntas, me imagino yo, ¿cierto?, una fuerte y una animada discusión respecto a si
el justificar, ¿cierto?, tener mucha captura de carbono puede justificar ponernos a forestar sin importarnos los ecosistemas. Y eso no es así, ¿ya? Eso claramente se ha establecido que no es así, está especificado, como les digo, en la ANS y también en cuando hacemos estos proyectos con apoyo internacional, donde esos apoyos solo se logran si los proyectos logran demostrar que se están tomando salvaguardas ambientales y sociales que tienen que ver con lo que conversábamos, con proteger, por ejemplo, las cabeceras de cuenca, con asegurar que se están teniendo beneficios, ¿cierto?, para los ecosistemas o para la biodiversidad y considerar a las comunidades que están en esos territorios. Así que esa es la línea que se está avanzando y que vamos a seguir avanzando porque se está empezando con estos proyectos. Así que es un muy buen momento también para poder tomar contacto con la CONAF en la región y involucrarse en estos proyectos a todos quienes estén interesados en los temas de forestación sustentable y de manejo sustentable. Muchas gracias, Carolina. Siguió llegando preguntas de la misma temática. Yo creo que en parte ya han sido respondidas con lo que acaba de mencionar, pero quizás la voy a hacer muy brevemente para redondear eso y aprovechar de hacer también las otras preguntas que tenemos ya en el chat. La última pregunta es de alguien que, no sé su nombre, pero es de Medio Ambiente de la Municipalidad de Carahue y pregunta cómo define la estrategia climática de largo plazo la carbono neutralidad considerando la absorción de gases a través de los árboles y plantas, y también pregunta, que esto yo creo que más o menos se abordó recién, en torno a qué se propone en relación a la actividad forestal de monocultivos por sobre bosques nativos y la consecuencia de pérdida de los servicios ecosistémicos. Así que muy brevemente, si quieres complementar algo en relación a esta pregunta, te dejo la palabra. Sí, perfecto. Solo para complementar, para no volver a repetir, las metodologías de cálculo son todas las establecidas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que en su guía, en el fondo que tenemos que seguir todos los países, establece cómo debemos calcular las capturas, ¿ya? Y ahí Chile tiene avances que son súper interesantes. Chile es bien reconocido a nivel internacional por el nivel de detalle que tenemos en nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. Y, por ejemplo, en el sector forestal hemos avanzado mucho en los últimos años. Nosotros, cada 2 años se actualiza el inventario de gases de efecto invernadero. El último lo presentamos a fines del año 2020, que contempla, como yo les mostraba, entre 1990 y el año 2018. A fines del 2022 vamos a presentar la actualización entre 1990 y el 2020. ¿Y qué es lo que se va actualizando? Se van incorporando cosas, por ejemplo, en el sector forestal, se han incorporado en la última actualización, se hacen mejoras respecto a la nueva información que tenemos de los catastros forestales de la CONAF, a información del Link4, ¿cierto?, respecto a algunos factores de captura, factores de emisión, etcétera, y también cosas que están establecidas en las guías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que nosotros no habíamos podido hacer porque no teníamos la suficiente calidad de la información y que ahora ya la tenemos, que tiene que ver, por ejemplo, con los productos madereros, ¿ya? Y se determina cuánta es la captura asociada a los productos madereros que genera Chile, que antes no la teníamos y ahora la tenemos. Es bien importante acá entender, y por eso es tan buena la pregunta, porque todos estos inventarios y estas formas de cálculo que presenta el país pasan por auditoría. De hecho, nosotros en la oficina estamos ahora en auditoría de este último inventario que presentamos. Estamos terminando ya, nos ha ido muy bien, ¿ya? Y son cosas en general de especificar mejor algunos tipos de cálculo o algunas fuentes de información, pero ya estamos terminando la auditoría con la que se aprueba, ¿cierto? Y se reconoce como formal este inventario de gases de efecto invernadero que les estaba contando. Y respecto a los porcentajes de nativas y exóticas, efectivamente, la ANS establece que debemos tener, ¿cierto?, al menos 70.000 hectáreas de nativo y que el resto de las plantaciones deben asegurar, ¿cierto?, finalmente que son forestaciones que se mantienen estables en el tiempo, y en caso de ser y para todas las forestaciones que se hagan, se establecen criterios de sustentabilidad. Y esos criterios de sustentabilidad, además de estar establecidos en la ANS, deben ser reportados por la CONAF cada 2 años al Congreso. Es decir, el año 2022, la CONAF deberá ir, porque está establecido en la ANS, al Congreso, o deberá entregar un reporte, si el Congreso lo recibe, también van a ir a exponer, respecto a cómo se han hecho las forestaciones y cómo se han cumplido estas consideraciones de sustentabilidad que tienen que ver justamente con lo que entiendo que va la preocupación, con el cuidado de la biodiversidad y los ecosistemas. Está establecido en la ANS, lo mismo que ha establecido la estrategia climática de largo plazo, y debe ser reportado por la CONAF, obviamente con el apoyo técnico del Ministerio de Medio Ambiente, pero es la CONAF
la entidad responsable, que va a reportárselo al Congreso y que nosotros obviamente también lo vamos a incorporar en los reportes de avance que vayamos desarrollando. Así que eso va a estar y es una obligación nueva que no existía con miras a fomentar la transparencia y la consideración de la biodiversidad y los ecosistemas en la forestación. Muchas gracias, Carolina. Tenemos ya varias más preguntas en el chat. Como les decía antes, las vamos a ir agrupando. Entonces, ahora tenemos algunas preguntas que voy a leer en relación a... La primera es también de Alejandra Queveque, que ya nos había preguntado anteriormente, en relación a seguridad hídrica y a la gestión de cuencas. Y pregunta si en específico se ha tomado en cuenta la extracción indiscriminada de áridos desde los ríos en este contexto de la estrategia. Y la otra pregunta que tiene que ver con espacios costeros es cómo se incorporan o cómo se ha considerado incorporar en la estrategia climática de largo plazo los espacios costeros marinos de pueblos originarios, la isla Kenche. Esas preguntas para Carolina primero, y también tenemos, y voy a volver a mencionar, hay varias preguntas más, por supuesto el tema forestal en la región es un tema, todo un tema, así que han llegado otras preguntas también en relación a cómo se pueden, qué se está haciendo para evitar los incendios, como el incendio que hubo el año 2017 y en el fondo cómo está abordando la estrategia el evitar las pérdidas de las capturas tanto por incendios como también llegó otra pregunta que tiene que ver con las quemas agrícolas para evitar también precisamente los incendios. Entonces, finalmente, ¿qué acciones hay para evitar estas pérdidas de las capturas en los bosques? Así que, Carolina, te dejo la palabra. Gracias, y voy también acá a pedirle a Pablo que nos apoye un poco más específicamente en estas preguntas específicas. Por ejemplo, el tema árido no es un tema que esté detallado en la estrategia, por lo tanto, muy bienvenido si queremos hacer una sugerencia, ¿cierto?, respecto a cómo poder abordarlo o a cómo poder decirlo. Te digo, Pablo, al tiro para que tú puedas extenderte en ese, pero para aprovechar de contestarle de los otros que estaban consultando. Respecto a incendios, sí, efectivamente, lo mismo. La ANS tiene un compromiso concreto respecto a una reducción de un 25% de las emisiones por degradación, que son los incendios, ¿cierto?, en el año 2030, y para eso se están tomando acciones. Así como yo les contaba para la forestación de 24.000 hectáreas, la recuperación sustentable también contempla financiamiento para mejorar las brigadas de incendios y para mayor equipamiento, ¿cierto?, de esas brigadas. Así que eso se está avanzando, es un avance que en fondo se va a ir dando en el tiempo. Ustedes pueden ver, se veía muy chiquitito en la diapositiva que yo les presenté, pero en la estrategia o en la página web del Ministerio donde está el Sistema Nacional de Inventario, pueden ver específicamente, y es muy buena la pregunta, cómo el año 2017 nuestro inventario de emisiones se disparó, ¿ya? Y vemos que tenemos muchas emisiones ese año, producto de las más de 500.000 hectáreas que se incendiaron, ¿cierto?, el año 2017, y que es un tema muy relevante, ¿cierto?, para todos y también para lo que tiene que ver con cambio climático. Así que sí, efectivamente eso está, es un desafío, pero estamos avanzando en esa línea y todas las sugerencias son muy bienvenidas para avanzar más. Pablo, me imagino que quieres complementar algo. Sí, gracias María Carolina. Mira, complementando con la pregunta de Alejandra, no hay que olvidar que también sigue en paralelo, ¿cierto?, la estrategia, sigue la herramienta que tenemos del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Hoy día todos los proyectos que ingresan por extracción de áridos, ya sea en una extracción de un cauce, que son hasta 50.000 metros cúbicos, o en una cantera o un pozo lastre, que son hasta los 100.000 metros cúbicos en la duración del proyecto, ingresan a evaluación ambiental. Entonces es ahí en donde el comité técnico, ¿cierto?, compuesto por las instituciones, se pronuncia respecto de cuál es el impacto ambiental referido a esa extracción. Entonces está toda la institucionalidad en el fondo velando porque esos proyectos se realicen de manera sustentable, ¿cierto?, que puedan ser ejecutados en los territorios. Y además, luego de eso, una vez que son aprobados, ingresa la Superintendencia de Medio Ambiente con la fiscalización y el control sobre la ejecución de esos proyectos. Así que por lo menos eso también, y como mencionaba María Carolina, quizás también son, si bien funcionan en paralelo, pueden ser también objeto de alguna observación en esta oportunidad, en el marco de la estrategia también. Quizás eso es lo que podría complementar al respecto. Muchas gracias, Carolina y Pablo, por las respuestas. Vamos ahora con
las últimas preguntas que nos han llegado, y con esto ya cerramos el espacio de preguntas y seguimos adelante con la actividad. Son 2 preguntas que yo creo que también ahí va a ser bien complementario entre Carolina y Pablo, porque tienen temas también locales. La primera es de Pedro Zúñiga, que es secretario de la agrupación Ecolau, y comenta de un tema específico, que es que en Lautaro se va a instalar una incineradora de basura. Y tiene preocupación en relación al compromiso sobre el aire, en el fondo, a la contaminación del aire, y pregunta quizás cómo se puede evitar eso, y quizás yo la ampliaría la pregunta también a cómo la estrategia aborda la temática, quizás en un sentido más amplio, con la gestión de los residuos y todo lo que ello implica. Esa es una pregunta, y solo para cerrar y aprovechar de hacer las 2 preguntas, la segunda es de Solange Santander, de la Municipalidad de Ercilla, quien pregunta cuál es la manera en que los municipios se incorporen y participen de esta estrategia climática de largo plazo, si es voluntario o no en este contexto, cómo se está pensando la estrategia y cómo se plantea el involucramiento de los municipios. Ahora sí, estamos con esto y... Perfecto. Yo me voy a ir a lo más general para contarle los residuos, y Pablo seguramente va a ir también de nuevo ahí con el complemento, ¿cierto?, más específico. Y también respecto a la otra consulta. Respecto a los residuos, efectivamente, la estrategia tiene, donde, ¿se acuerdan que veíamos estos sectores? Tenemos un sector de residuos. ¿Por qué? Porque los residuos son un sector en la emisión de gases de efecto invernadero. El tratamiento y la disposición de residuos genera metano, ¿ya? Y el metano tiene 23 veces el poder de calentamiento global del CO2, ¿ya? Y por lo tanto, se contempla en lo que tiene que ver con los objetivos y las metas del sector residuo, muy relacionado con economía circular, la reducción en esas emisiones. ¿Cómo se logra esa reducción? Se logra primero haciendo un buen diseño, obviamente, y que es la pregunta si esto es un vertedero nuevo, un buen diseño del vertedero que permita la captura del gas y que permita utilizarlo para la generación de energía o directamente quemarlo. Y también se logra teniendo una buena gestión de la basura. Y en eso la estrategia tiene también varias metas concretas que van muy, o sea, que son las estrategias de la hoja de ruta de la economía circular. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, a aumentar en el fondo, la gestión de residuos orgánicos mediante el compostaje. Nos estamos refiriendo también al aumento de la tasa de reciclaje. En Chile se recicla muy poco y la hoja de ruta de economía circular plantea que al 2040 vamos a llegar a un 75% de reciclaje. Por lo tanto, eso, ¿qué es lo que logra? Logra que los vertederos, los basurales, reciban mucho menos basura, ¿cierto? Y por lo tanto funcionen mejor y puedan alargar su vida útil sin que tengamos que construir tantos vertederos. Así que esa es un poco la línea que sigue la estrategia en general. Acordarnos que la estrategia, ¿cierto?, es más macro, por lo tanto, no tiene las medidas específicas para cada región, sí da los lineamientos de cómo debemos avanzar, y al tiro le damos a Pablo. Y respecto a lo que preguntaba los municipios, lo mismo. Y acá también está Gabriel, que quizás puede querer complementar algo. Cuando veíamos este capítulo 6 de la gestión subnacional, ahí la base del trabajo, y creo que no lo dije en la presentación, tiene que ver con el trabajo que hacemos vía el sistema de certificación ambiental municipal, ¿ya? Que ahí lo que estamos buscando, ¿cierto?, es que los municipios avancen hacia los niveles más altos de esa certificación que contemplan el cambio climático. En el proyecto de ley marco de cambio climático queda establecido que los municipios deben elaborar planes de acción comunal frente al cambio climático. Y en el sistema de certificación ambiental, eso es parte de ese sistema en los niveles más altos. Por lo tanto, el compromiso que estamos tomando en la estrategia es trabajar con los municipios para que desarrollen estos planes. ¿Y por qué es importante cuando los municipios desarrollen estos planes de acción comunal que exista una estrategia? Porque la estrategia te da los lineamientos y te dice, mire, debemos avanzar en esta línea para cumplir estas metas. Entonces, esa es la forma de trabajar que se está estableciendo, que es nueva y que queda institucionalizada en el proyecto del marco de cambio climático. Pablo, lo que quieras complementar, y Gabriel seguro después también. Sí, gracias María Carolina. Complementando, efectivamente proyectos de ese tipo como los de Lautaro, bueno, vienen a intentar solucionar una de las problemáticas, pero a la vez obviamente genera impactos ambientales, y que de nuevo tengo que referirme al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque hoy día ese proyecto está en evaluación, ¿cierto? Hay una segunda adenda hoy día que está
que fue ya contestada, analizada por los servicios públicos, y en ese marco es que nosotros tenemos el deber de hacer nuestras observaciones, ¿cierto? Para cautelar que en todo momento los impactos sean los mínimos posibles en respecto a ese tipo de tipología de proyectos y proyectos que en general están ingresando en la región de este tipo, ya sea temas de residuos en general. Así que yo diría que esa es la respuesta en el sistema, en el CIA, todas las instituciones, ¿cierto?, están velando por tener un proyecto que tenga el menor impacto ambiental posible, sobre todo en temas tan complejos como son temas de emisiones, como ya lo sabemos. Así que ahí estamos revisando al detalle todo lo que son las modelaciones, ¿cierto?, las estimaciones de emisión por parte de la operación futura del proyecto. Muchas gracias, Pablo y Carolina, por sus respuestas. ¿Gabriela va a complementar algo? O... Sí, sí. Sí, vamos a... ¿Correcto? Sí, mira, te escuchamos un poquito bajo, así que por reforzar- favor acerca el micrófono. Gracias. Reforzar un poco lo que Carolina había mencionado. Efectivamente, en el sistema de certificación ambiental municipal hoy día se ha incorporado fuertemente la mirada climática en la acción comunal. De hecho, existe un nivel de gobernanza ambiental climática comunal que es una máxima categoría que puede alcanzar el municipio en el sistema de certificación ambiental municipal, que sabemos que hay muchos municipios de la región de la Araucanía que están incorporados. Y por tanto ya deben conocer que efectivamente ahí este modelo implica una construcción de una gestión ambiental donde actores locales participan del desarrollo sustentable, ¿cierto?, con la mirada del contexto de la mitigación y adaptación ante el cambio climático que debe tener ese territorio. Así es que efectivamente el sistema incorpora un esfuerzo importante para ir avanzando hacia el fortalecimiento de capacidades de los equipos municipales y obviamente también luego incorporen ese accionar hacia las comunidades. Invitarlos a que efectivamente los municipios que aún en la región no estén dentro del programa de certificación ambiental municipal, obviamente también lo realicen. Eso. Ya, muchas gracias, Gabriel, por tu respuesta también. Ahí, sí, estamos ahí dando cierre. Solamente quería, como salió una pregunta que es distinta a lo que ya hemos tratado, y quería solicitar a Carolina que nos responda esta última pregunta, un poquito fuera de agenda, porque ya estamos un poquito atrasados en el plazo, en el programa, pero llegó una pregunta que habla acerca del financiamiento para el desarrollo de iniciativas en el marco de las estrategias, aquí específicamente asociadas a iniciativas locales o regionales, financiamiento internacional. Súper. Y ahí es relevante, ¿cierto?, lo que veíamos en la presentación, el objetivo 4 de la gestión subnacional, donde nosotros lo que estamos comprometiendo, ¿cierto?, para poder fomentar eso, es poner a disposición cierto tipo de información, ¿ya? Y ahí es bien relevante cuando tenemos estos instrumentos para poder lograr el financiamiento internacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la práctica? Nosotros estamos haciendo una mesa de coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Subdere y distintos ministerios sectoriales para poder levantar qué es lo que se puede levantar, o sea, qué es lo que se puede financiar con fondos regionales y comunales y cuáles son las líneas que se están financiando a nivel internacional. A nivel internacional esto es bien movido, no es una cosa que uno diga, oiga, ¿sabe qué? Siempre se van a financiar este tipo de proyectos. Se va modificando bastante dependiendo de la situación internacional. Ahora la situación es compleja porque con la situación del COVID, claramente, ¿cierto?, hay muchos fondos internacionales que tuvieron que readecuarse o repensarse o redestinar financiamiento para lo que tiene que ver con las vacunas y la salud de la población. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es estructurar esta información para que esté disponible de manera adecuada, porque ahora está disponible pero cuesta encontrarla, y ese es el compromiso de la estrategia, y poder trabajar con ustedes a través de los comités regionales de cambio climático y a través de esta gobernanza que plantea Gabriel, que es clave, porque en el fondo cuando los municipios y las regiones van avanzando en tener esa gobernanza, se va pudiendo crear esta red donde nosotros podemos llegar a mostrar la información y a tener claridad de qué necesitan y poder hacer esos match. Entonces,
Por eso es tan relevante, ¿cierto?, lo que nos planteaba Gabriel respecto a que los municipios puedan avanzar en esa línea. Y ahí muy cortito había una pregunta también respecto a la obligatoriedad. Ahí, para la obligatoriedad, es clave que tengamos ley de cambio climático, ¿ya? Porque ahí esto empieza a ser todo mandatorio, ¿ya? Hasta ahora nosotros estamos trabajando en base a lo que nos pide el Acuerdo de París, ¿ya? Pero en el momento en que tenemos ley de cambio climático, todos estos instrumentos pasan a ser vía decreto supremo y por lo tanto son mandatorios, ¿ya? Entonces ahí está la relevancia también de que el Congreso pueda avanzar en la tramitación del proyecto de ley marco de cambio climático, que está con suma urgencia desde el Ejecutivo, pero es el Congreso el que debe terminarlo y que nosotros estamos apoyando y esperamos, como les decía al principio, terminar este primer trámite, ojalá durante este mes, para poder pasar a la Cámara de Diputados y que tratemos de tener ley lo antes posible. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también por dejar claro ese último punto respecto de la obligatoriedad en el marco de la estrategia y bueno, el proyecto de ley marco de cambio climático. Con esto damos por finalizado este bloque de preguntas y seguimos adelante con el programa. Les vamos a contar ahora de qué se trata, la metodología que vamos a utilizar en la parte de trabajo participativo del taller, que es lo que viene a continuación. Así que para eso, José Ignacio Selles, de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, nos va a presentar en unas breves láminas de qué se trata esta metodología y cómo pasamos de este documento tan completo a lo que vamos a trabajar en específico en el taller de hoy. Así que ahí vemos que ya José Ignacio proyectó su PPT, así que adelante, José Ignacio, te dejo la palabra. Muchas gracias, María Luz. Buenos días a todas y a todos. Sí, seré muy breve para poder explicar un poco cómo nos hemos planteado el desafío de crear una metodología que permita conversar sobre los principales elementos de la propuesta de estrategia climática a largo plazo, resaltando los temas a nivel regional y que esos temas a nivel regional permitan ser insumos para este proceso de mejoramiento que estamos llevando a cabo por medio de la consulta. Primero, volver a insistir que en el fondo parte del objetivo de este taller es presentar la propuesta de estrategia climática a largo plazo, lo que Carolina hizo en su presentación, y que en el fondo dejarlos enganchados a que puedan participar en el proceso de consulta pública también, ingresando a la plataforma, donde encontrarán el documento, donde podrán revisarlo y donde podrán ir haciendo sus observaciones, comentarios y sugerencias para mejorar esa propuesta. Por otro lado, la metodología que vamos a abarcar ahora, más de trabajo en pequeños grupos, tiene que ver con poder identificar los principales conceptos que sería relevante resaltar a nivel regional, pero que se pueden incorporar a la estrategia climática a largo plazo por medio de lineamientos, ¿ya? Y en ese sentido abrir un espacio de aporte, opiniones desde la visión ciudadana y desde la complementariedad de los diferentes participantes que hoy día están reunidos. Los objetivos, o sea, la metodología está pensada para trabajar en los objetivos de largo plazo, pero desde una perspectiva intersectorial, ¿ya? No desde de los sectores que determinan la estrategia climática, sino que en el fondo una visión más holística. Y como yo les decía, buscando dar espacio para que puedan resaltar temas particulares de los territorios. Estos talleres van a ser también sistematizados, van a ser reportados, van a ser sistematizados y dejados en formato de reporte para que ustedes puedan buscarlo también en la página de la Estrategia Climática a Largo Plazo, pero también serán insumos para mejorar el instrumento. Cada uno de ustedes, cuando se inscribió al taller, decidió que quería profundizar en alguna de las áreas o temáticas transversales que íbamos a abordar, ya sea asentamientos humanos y vida en comunidades, la transición de los sectores productivos o las funciones ecosistémicas y soluciones basadas en la naturaleza. Esas son tres temáticas transversales que nos permiten mirar en el conjunto los 91 objetivos de largo plazo de la estrategia con sus 319 metas, ¿ya? Y las cuales además nosotros aterrizamos en 7 ámbitos para que ustedes puedan ir considerando. 7 ámbitos más importantes que, como les digo, tienen esta perspectiva intersectorial. El primero de ellos es la economía circular, reciclaje, reutilización, manejo de residuos y reducción del consumo de recursos.
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la generación y consumo energético, la planificación y gestión de los territorios incorporando criterios de cambio climático, el fortalecimiento de las capacidades de generación de información y desarrollo de tecnologías, la adaptación de los ecosistemas, sectores y grupos vulnerables frente al cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, gestión sustentable de los recursos hídricos y el resguardo de los entornos naturales y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático. Estos 7 ámbitos reúnen, como yo les digo, abarcan entre estos 7 todos los objetivos de la estrategia climática a largo plazo, desde una perspectiva intersectorial, y tienen asociado ideas fuerza, que en el fondo tiene que ver como hacia dónde se apunta dentro del instrumento, ¿ya? Ustedes tendrán ahora un trabajo en equipo, en grupo, para poder determinar cuáles de estos ámbitos les interesaría profundizar y entregando sus opiniones y sus aportes a cada una de las ideas fuerzas que viene incluido dentro de estos ámbitos. El detalle de la metodología, de todas maneras, va a ser entregada ya en el trabajo grupal con un facilitador por cada grupo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, José Ignacio. Ya estamos casi finalizando este primer bloque, pero nos queda algo muy cortito, que es mostrarles a ustedes un video del paso a paso de cómo cada uno de nosotros puede ingresar al sitio web de Consultas Ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente y hacer sus aportes o comentarios al documento que está actualmente en consulta. Así que vamos con ese video a continuación. Pasos a seguir para realizar observaciones en una consulta ciudadana. Ingresa a consultasciudadanas.mma.gov.cl. Elige una consulta. Puedes acceder y revisar el documento en consulta, o bien puedes conocer los antecedentes de la consulta. Si quieres realizar observaciones, haz clic en Ingresar observaciones aquí. Elige el tipo de persona y regístrate. Una vez registrado, podrás realizar observaciones generales, observaciones específicas y enviar documentos con antecedentes u observaciones. Si tus observaciones fueron correctamente enviadas, podrás visualizar este mensaje e imprimir. Tu observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. Bien, muchas gracias a todas y todos por participar en esta primera etapa del taller. Ahora vamos a ir a los grupos, pero antes de eso queríamos invitarlos a quienes quieran y puedan enciendan sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal de este taller. Así que los invitamos a esa hora y tomamos la foto y nos vamos a los grupos. ¿Estamos con la foto? Voy a sacar una también. Listo, entonces ahora vamos a irnos al trabajo en grupos. Muchas gracias a todas y todos por la foto. Vamos a ir al trabajo grupal. Lo que va a pasar ahora es que a través de la plataforma nos vamos a distribuir en 3 grupos de trabajo y vamos a ser automáticamente redirigidos hacia cada uno de los grupos. Entonces, los que nos quedemos acá significa que no tenemos ningún grupo asignado y ahí si necesitan grupo, ahí nosotros los vamos a estar ayudando en caso de que lo requieran. Así que vamos con eso ahora, van a empezar a ir migrando rápidamente. Y los que estamos acá ya migraron todos los grupos, todas las personas al grupo, así que los que estamos acá somos los que estamos todavía en el plenario, así que les pido por favor que si a alguno le interesa estar en el trabajo y no fue redirigido automáticamente, nos indique, ya sea levantando su mano o bien abra su micrófono o nos escriba en el chat para nosotros poder ayudarlo.